Bueno, muy buenas tardes chicos, gracias por la puntualidad. Vamos a iniciar la Buenos días, tercera. profe. Buenas. Eh, de acuerdo con, o para complementar lo que estuvimos trabajando en la práctica de hace unos días atrás, la finca Lengar, eh, quisiera preguntarle si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta el momento, o podemos iniciar. ¿Algún comentario? ¿No? Bueno. ¿Me confirman por favor que estén viendo mi pantalla y que me escuchen bien? ¿Son amables? Se escucha fuerte y claro. Gracias. Bueno, estamos acá en la segunda unidad. Esta segunda unidad se llama oferta o disponibilidad hídrica. Es importante que recuerden que la semana anterior estuvimos, bueno, la semana no, la semana anterior no, la clase anterior estuvimos haciendo una práctica de aforo de caudales y estuvimos haciendo una práctica de apropiación de conceptos. Buenas tardes, Cristian. Entonces, esos conceptos y ese aforo de caudales es lo que vamos a utilizar el día de hoy para la presente tutoría. ¿Listo? Lo primero que quiero que observen es a dónde vamos a poder llegar con todo lo que vamos a desarrollar en el curso. Y básicamente es a adquirir la competencia de administrar el recurso hídrico a través de la generación o formulación de un balance hídrico agropecuario. ¿Pero qué es eso? Lo vamos a ver en este video. Encuentra tu estadía perfecta en Colombia en booking.com. No lo vamos a ver todo, vamos a ver una parte más y luego posteriormente lo terminaremos de ver. ¿Listo? Por favor, mucha atención a lo que vamos. El balance hídrico agrícola. Desde el día en que siembran, los cultivos están expuestos a las condiciones del tiempo. Necesitan lluvias, pero no excesivas. Necesitan sol, pero el exceso de calor puede perjudicarlos. Existen entonces un balance necesario entre los aportes de agua, como la lluvia y el riego, y las pérdidas de agua por consumo de la planta, evaporación desde el suelo, escurrimiento superficial o drenaje profundo, es decir, infiltración del agua hacia profundidades a las que las raíces no pueden alcanzarla. El agua que el cultivo absorbe es utilizada y transpirada hacia la atmósfera. La suma del agua extraída y transpirada por la planta más la que se evapora directamente desde el suelo se conoce como evapotranspiración. La evapotranspiración va aumentando a medida que el cultivo crece. Además, depende de las variables meteorológicas. La señora Ana escribe que no escucha nada. ¿Alguien más me está escuchando? ¿Me confirman, por favor? Profe, yo se escuché. Si escuchas. Bueno, gracias. ¿Alguien más escucha o no escucha? Que nos confirme una tercera persona, por favor. Juan José dice que confirma que sí escucha. No sé, Ana, si tenga que ver con tu internet, porque pues ya dos personas me han dicho que sí escuchan. Por favor, revisa y miramos. Gracias. Profe, sí se escucha. Si la temperatura es Gracias. alta, si hay viento o si el aire está seco, es decir, si hay baja humedad en el ambiente. Por otro lado, la textura del suelo, o sea, el porcentaje de arcilla y de arena que contenga, determina cuánta agua desciende hacia niveles demasiado profundos donde las raíces no la alcanzan. Y la pendiente del terreno determina cuánta agua de lluvia se pierde por escurrimiento hacia sitios más bajos. Entonces, el agua contenida en el suelo que el cultivo tiene disponible para su uso no depende solamente de cuánto llueve, sino también de otros factores meteorológicos.
como la temperatura, y de las propiedades del suelo. Veamos un ejemplo. Ana y Pedro cultivan mandioca en Misiones, mientras que María y Ramón lo hacen en Cordillera. Supongamos que en los últimos meses ambas fincas han recibido la misma cantidad de lluvia. Sin embargo, en Cordillera ha hecho últimamente mucho más calor y el tiempo ha estado más ventoso que en Misiones. ¿Qué cultivo tendrá más agua disponible? Seguramente la mandioca de Ana y Pedro en Misiones, ya que las plantas de María y Ramón seguramente han consumido más agua y también ha habido más evaporación desde el suelo de su finca. Francisco y Luisa son vecinos de María y Ramón en Cordillera y también cultivan mandioca en su finca. Ellos recibieron la misma lluvia que María y Ramón y sufrieron el mismo calor, pero su predio se halla en pendiente y el suelo presenta signos de compactación. ¿Quiénes tendrán más agua disponible para sus plantas de mandioca? María y Ramón, ya que gran parte de la lluvia caída en la finca de Francisco y Luisa escurrió hacia zonas más bajas antes de infiltrarse en el suelo. Además, debido a la compactación, las raíces del cultivo de Francisco y Luisa son menos profundas y por consiguiente tienen acceso a una menor cantidad del agua almacenada en el suelo. Vemos entonces que todos estos factores combinados, lluvia, temperatura, viento, pendiente, textura del suelo, etapa del cultivo, profundidad de las raíces, determinan el contenido de agua en el suelo a la que el cultivo tiene acceso por su consumo. A esto se le llama balance hídrico agrícola. Listo, chicos. Entonces, como les comenté al inicio del video, la idea es que al final del curso ustedes adquieran la competencia de administrar los recursos hídricos que tienen disponibles en, en sus unidades productivas o en sus proyectos. ¿Cómo vamos a administrar esos recursos hídricos? Bueno, a través de una herramienta que se llama el balance hídrico agrícola, que combina todos estos factores que nos están mostrando en esta gráfica y nos permite tener un panorama bastante claro de cómo tenemos que manejar el agua. ¿Listo? Como les indico, la idea de este video es mostrarles a dónde debemos llegar y hoy vamos a dar grandes pasos para llegar a a donde queremos, a ese balance hídrico agrícola. Bueno, ese es el primer documento que tienen disponible en su plataforma móvil. Hay otro que es este que se llama Fórmulas utilizadas para el cálculo de agua en una unidad productiva agropecuaria. Al darle clic, vamos a darnos cuenta que son las fórmulas bastante sencillas, simples, que algunas de ellas las estuvimos repasando muy por encima en la práctica anterior. Y tiene que ver, permítanme un momento porque se me está cargando la primera hoja. Ahora sí cargo la primera hoja. Entonces, la primera hoja nos muestra las áreas de las figuras geométricas que más se presentan o que más están presentes en nuestro día a día. Cuadrados, triángulos, rectángulos, cometas, trapecios, círculos, etc. ¿Listo? Esto por si tienen que calcular formas geométricas diferentes. Los volúmenes, como vimos la vez pasada, pues es la multiplicación de un área por una altura. Pero resulta que dependiendo de la geometría de la figura, pues la multiplicación no es tan directa. Entonces, aquí están diferentes figuras volumétricas que ustedes pueden llegar a tener en la vida real y pueden utilizarlo como un medio forador para
determinar caudales. ¿Listo? Recuerden que dijimos que el volumen está relacionado con el caudal. Luego tenemos, menos de eso, la fórmula de caudal en términos de volumen, que el caudal es igual al volumen sobre el tiempo, es decir, la cantidad de agua que está fluyendo por determinado punto durante X tiempo. Y también tenemos que el volumen es igual al área representada con la letra S, por la velocidad. El área por donde circula el fluido por la velocidad que lleva ese fluido. Esas son las dos formas de eh, trabajar con, con la determinación de caudales. ¿Listo? Aquí también encontramos una tabla de conversión para aquellas personas que lo requieran y algunos ejemplos relacionados. Entonces, este es el segundo documento. Les solicito, por favor, que lo tengan disponible para consulta en el caso que lo necesiten, que lo requieran. Luego viene este otro documento que se llama Términos y Fórmulas asociadas a la administración del recurso hídrico. Y tenemos algo que nos dice resumen de las fórmulas básicas. Entonces, obtenemos la fórmula de presión, que básicamente es una fuerza aplicada sobre una sección de área, y nos dicen que para ellos la presión va a tener este simbolito de señor musculoso. Si despejamos de acá la fuerza, sería entonces subir la sección o el área está dividiendo, lo subo multiplicando, y entonces la fuerza es igual a la presión por la sección. Listo. Entonces, el caudal en litros por minuto es igual a el área o la sección por la velocidad. Y es importante destacar que el caudal lo representan lo representan a través como de esta liebre. ¿Listo? Entonces, revisen que en esta fórmula al final hay un número 6. Este número 6 no es una constante, sino que es es una variable que cambia de acuerdo con la transformación de unidades que yo estoy realizando en ese momento. Entonces, si yo tengo mi sección o mi área en centímetros cuadrados y determinar la velocidad en metros por segundo, pues podré utilizar naturalmente esta fórmula. Si no lo hice de esa forma, tengo la velocidad en kilómetros por hora, o en metros por hora, tengo que proceder a realizar la conversión respectiva para poder determinar. ¿Listo? Aquí al final nos muestra la fórmula de potencia. Nos dicen que es la fuerza por eh, el caudal. Eso sería la presión mecánica. Y la presión hidráulica es eh, la misma presión por el gasto o el caudal. ¿Listo? Bueno, estas fórmulas se las dejo ahí para que las revisen. Si tienen alguna pregunta o duda, por favor, no duden en interrumpir. Luego de esa otra fórmula tenemos un segundo video que quiero que por favor observemos, en el cual vamos a abordar un caso de los que estuvimos viendo con algunos de los compañeros, y es cuál es el aporte del agua lluvia sobre mi cultivo. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos para determinar eso es mirar el video que tenemos a continuación y colocarlo en práctica.
Seguimos entonces. Luego de los términos y fórmulas, vamos a ver un video que está relacionado con lo que veíamos en una parte de la práctica y es el tema de cómo determinar el caudal de agua que recibimos por un aporte de lluvia a través de un tejado. Entonces aquí en este próximo video espero que las personas que capten este tipo de aguas puedan implementar la metodología que se les indica. Estimación de escorrentía. Después de la precipitación, el agua fluye hacia las zonas más bajas, ya sea de forma superficial, subsuperficial o subterránea. A esto se le llama escorrentía. Calcular la escorrentía es complicado, pues como en el caso de la precipitación aprovechable, intervienen varios factores como tipo de suelo, humedad retenida en el suelo, intensidad de la precipitación, velocidad de infiltración del suelo, capacidad de almacenamiento del agua, entre otras. En la escorrentía superficial, a diferencia de las otras, el agua fluye con mayor velocidad, por lo tanto su estimación es más sencilla. Para realizarla, coloca una superficie impermeable y un contenedor para almacenar el agua. Toma el tiempo que dura la precipitación y revisa el volumen captado. El volumen obtenido es la escorrentía que puede lograrse durante la precipitación. Conocer el volumen del agua que fluye en la época de lluvia te servirá para estimar la cantidad que puedes captar y las dimensiones del sistema que deberás implementar. En la clase anterior nos detuvimos luego de venir de la quebrada al frente ahí con los galpones y vimos que habían diferentes diseños de cielos o de cubiertas, tejas para las construcciones agrícolas. Entonces, como les indica el video, la fórmula sencilla y práctica para determinar esta escorrentía es sencillamente medir los lados del tejado y multiplicarla o, o relacionarla directamente con la cantidad de agua que llueve o que se puede recolectar a través de un tanque al final todo el tema del trazado de la tubería para desagüe, calcular el tiempo en que se tarda en llenar dicha caneca. ¿Listo? A través de la recolección de agua. Entonces, para las personas que tengan ese tipo de modelos de recolección de agua, les recomiendo calcular ahora sí el caudal de acuerdo con lo visto en el video escorrente, estimación de escorrente. ¿Listo? Ahora, bueno, dice Anita, si se llena y no ha pasado la lluvia, importante que puedan colocar un recipiente o unos recipientes que tengan una capacidad grande para que no se llene durante la lluvia. Si el recipiente se llena durante la lluvia y se pierde agua en sus entornos, se debe repetir el ensayo porque queda mal hecho. Debe sí o sí eh, permitir que lo haga, em, permitir que se han llenado los tanques y proceder a tomar las lecturas correspondientes. ¿Listo? Vamos ahora a ver un video que se llama Aforo caudal, acueductos, ríos y quebradas, en el cual vamos a recordar lo que vimos en la asesoría del proyecto anterior. ¿Listo? Vamos a ver los mismos métodos que nos mostraron, adicionalmente otro que no es relevante para este curso y vamos a procurar guardar esa información en nuestra cabeza. ¿Listo? Métodos. Vamos a ver nuevamente los métodos. Entendemos tu espíritu. Tienes alma de
Aforo de caudales. El objetivo de un muestreo es obtener una fracción representativa del agua que es objeto de estudio y a la cual se le analizarán las variables físico-químicas y microbiológicas de interés ambiental, además de determinar su caudal. Recomendaciones previas a la toma de muestras y el aforo de caudales. Se debe garantizar la seguridad de la persona que realiza el aforo y la toma de la muestra. Además, se deben evitar contaminaciones externas en el agua que se va a analizar. Para esto es importante contar con los elementos de protección personal necesarios. Botas de seguridad. Bata de laboratorio. Chaleco salvavidas y línea de vida en el caso de muestreos en ríos. Gafas de seguridad. Guantes, sin importar el tipo de agua que se va a muestrear. Entre los métodos más utilizados para medir caudales se encuentran los siguientes. Método volumétrico. Método por vertederos. Método por velocidad. En este caso, hay varias metodologías que pueden ser usadas según la precisión requerida y las condiciones y características del sitio. Algunas de esas metodologías son: método del trazador, método del flotador, método del correntómetro, método volumétrico. La medición del caudal se hace manualmente utilizando un cronómetro y un recipiente aforado. Es un método sencillo y confiable siempre y cuando el lugar donde se haga el aforo garantice que al recipiente llega todo el volumen de agua que sale por la descarga. Para determinar el caudal se emplea la siguiente ecuación. Método por vertederos. Los vertederos son estructuras hidráulicas permanentes para la medición continua de caudales y suelen ser frecuentemente empleados en plantas de tratamiento de aguas. Los vertederos tienen una ecuación de calibración a partir de la cual, midiendo la altura de la lámina de agua, es posible determinar el caudal. Método por velocidad. Es empleado en cauces, donde la velocidad de la corriente de agua presenta diferentes valores. Para determinar el caudal, se debe demarcar una sección transversal, medir el ancho total y dividir esta en varias secciones uniformes. Luego, mediante un correntómetro, se mide la velocidad de la corriente en cada una de las secciones delimitadas. Se utiliza la siguiente ecuación para calcular el caudal. Antes de medir con el correntómetro, se deben escoger las unidades de medición. Para esto, se selecciona el programa que corresponda a metros por segundos para el correntómetro. Tipo AA, si las velocidades que se van a medir son altas, pero si las velocidades son bajas, se debe colocar el molinete más pequeño, denominado pigmeo, y seleccionar luego el programa. En el caso de emplear un trazador o un flotador, se debe igualmente demarcar una sección transversal, medir el ancho total y dividirla en varias secciones uniformes, además de establecer un tramo en el que el flujo sea constante y uniforme. Se lanza el flotador o el colorante en el extremo de aguas arriba y se mide el tiempo de llegada al extremo de aguas abajo. Conocida la distancia entre los dos extremos de control, se puede dividir esta por el tiempo de viaje del flotador o colorante, obteniéndose así la velocidad superficial de la corriente líquida. La determinación de la velocidad en este caso se hace a partir de la siguiente ecuación. Listo. Entonces, básicamente son los métodos que vimos durante la práctica anterior. Lo que vamos a hacer es hoy intentar avanzar esos conceptos. ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta?
Existen varios tipos de fuentes que podemos captar para satisfacer las necesidades de nuestra unidad productiva agropecuaria. ¿Me recuerdan, por favor, cuáles hemos visto hasta el momento? ¿Tan amables? Chicos, ¿me escuchan? ¿Me recuerdan los tipos de fuentes de agua que podemos llegar a tener? Chicos, ¿me están escuchando o no? Agua lluvia, muy bien, Anita. Agua lluvia, la lluvia. Primer aporte que es uno de los más importantes, la lluvia. ¿Cuál otro hemos visto? Vamos. Daniel Borré, ¿me puedes por favor indicar cuál otro hay? Agua de nacimiento, sí, son aguas de tipo subterráneo, nacimiento espontáneo. Daniel Borré, ¿se encuentra conectado? Sí, señor. ¿Me puedes por favor comentar o dar un ejemplo de otra fuente de agua que no sea ni nacimiento ni agua lluvia? No, no sé, profe. ¿Estuviste en la práctica que hicimos en la clase anterior? No, no, señor, no estuve. Ah, dale. Daniel Henao, digamos con dos Danieles. Daniel Henao, ¿estás presente? Daniel Henao, ¿está presente? Aguas, congelación de Sí, hielo, señor. sí. Sí, señor. Sí, lo escucho. Sí. ¿Me puede decir, Daniel, fuentes de agua que pueden llegar a nuestras fincas, unidades productivas? Sí, bueno, en mi caso, yo recibo el agua de un acuífero subterráneo. Se puede también de ríos, eh, de pozos artificiales. ¿Y cómo recibes el agua de un acuífero subterráneo? ¿Tienes un pozo o tienes Bueno, un aljibe? en ese caso, el vecino hizo un pozo y él tiene una motobomba para hacer la extracción del agua. Ah, perfecto. Listo, muchas gracias. Anita nos coloca en el chat, déjame ver, agua de descongelación de hielo. Esa sería una fuente que generalmente se va a los ríos, pero en las cercanías de donde estamos, el departamento de Santander, no hay zona de hielo, entonces digamos que esta fuente, aunque existe en el mundo, no está presente en el departamento. Entonces, las fuentes de aguas que podemos llegar a tener disponibles en las unidades productivas son acueducto, fuentes superficiales como puede ser el tema de ríos, quebradas, riachuelos. Podemos tener nacimientos de agua subterráneo o podemos tener pozos profundos, podemos tener aljibes, ¿sí? Todo esto son aguas subterráneas o semi subterráneas. Y el más importante de ellos, la lluvia. ¿Listo? Esas son como las fuentes. Entonces, durante la práctica y según el último video que acabamos de ver, pues nosotros ya estamos en la capacidad de aforar lo que son acueductos o agua que llega a través de un acueducto o también el agua que circula o fluye por ríos, quebradas, riachuelos. ¿Listo? Vamos entonces, profe, la pradera se incluye.
¿Qué significa la pradera, Jonathan? ¿Qué tipo de fuente es una pradera? Nunca he escuchado ese término con una fuente de agua. O a pradera te está refiriendo a una superficie plana donde hay pasto. Estoy un poco perdido. ¿A qué te refieres con pradera? Si nos confirmas, por favor, qué es una pradera, con gusto te respondo la pregunta. Entonces, les decía, vamos ahora, ya hemos visto, lo hemos hecho, el aforo de volumétrico, el aforo de un río, una quebrada. Vamos ahora a ver un video de cómo se afora un pozo profundo, que es lo mismo para aforar un aljibe y tal vez nos pueda servir esa misma idea para aforar un nacimiento de agua. ¿Listo? Cuando publicitas en Google, los anuncios El proceso de aforar un pozo implica que ya que se encontró el agua, se comienza a extraer por un periodo que puede ir de las 48 a las 72 horas para ver qué volumen real de agua tiene. Necesitamos ese aforo para poder ver qué equipo de bombeo se le va a poner, qué ADM se le va a poner, qué duración va a tener ese pozo, etc. Lamentablemente, durante ese proceso, que puede durar hasta 72 horas, se pierde agua. No estamos tirando el agua, es parte del proceso técnico para aforar un pozo. Listo. Entonces, acá lo que acabamos de ver es cómo se afora un pozo profundo de una fuente subterránea de agua. Como les mencionaba hace un momento el compañero, básicamente el agua de los pozos se extrae a través de electrobombas o motobombas. Entonces, lo que debemos hacer es colocar la electrobomba o la motobomba y comenzar a extraer agua por medio de esa bomba. ¿Listo? ¿Cómo se mide el caudal? Pues básicamente a través del método volumétrico, es decir, a través de un recipiente vamos a dirigir el agua que saca la motobomba a ese eh, recipiente aforador y vamos a determinar el tiempo en el que se llena ese recipiente. Esa medición de volumen y tiempo nos va a dar el caudal. Pero aquí también hay algo muy importante que se debe medir en los pozos y es el nivel de profundidad del nivel de agua. ¿Por qué es importante controlar la profundidad del nivel de agua dentro de los pozos? Pues básicamente para verificar si el pozo está trabajando de forma, o sea, si lo estamos trabajando de forma que se pueda llegar a secar o por el contrario lo estamos trabajando con un caudal lo suficientemente pequeño para mantener niveles estables a su interior. Entonces, repito, para pozos profundos, eh, pozos profundos, nacimientos de agua y pozos artesanales de agua, podemos utilizar este método que les acabo de escribir. ¿Listo? Para aquella persona que lo tenga disponible, si necesita más información respecto de cómo se hace el aforo del caudal, con mucho gusto le puedo brindar más información al respecto. Listo. Entonces, aquí también en la plataforma tenemos este otro documento PDF que se llama Cálculo de oferta hídrica mediante aforo de caudales. Básicamente es un documento en el cual vuelven y nos explican dos métodos de medición de caudal. El primero es el método aforador, que tiene por ecuación que el volumen es igual a, que el caudal es igual al volumen sobre el tiempo.
Y para aplicar este método volumétrico, lo que ya les he indicado muchas veces, recipiente de volumen conocido, cronómetro, tomamos el tiempo mínimo 3 veces, obtenemos un promedio y teniendo en cuenta el volumen que estamos llenando, podemos obtener el caudal. Método volumétrico y también en este PDF nos muestran el método de flotado. Aquí aplicamos la ecuación que es que el caudal es igual a la sección o área del canal por donde fluye el agua versus o por su velocidad, o sea, es decir, la velocidad que lleva el fluido. Recuerden que designamos dos puntos, el punto A, aguas arriba, el punto B, aguas abajo, con una distancia entre 6 a 10 o a 12 metros, estaría bien, ¿listo? Luego, en el punto B, que es el punto final, medimos el ancho del río o del canal o de la quebrada y procedemos a medir su profundidad. Acá, ¿cómo hacen el tema de la profundidad? Pues básicamente toman 5 profundidades diferentes y hacen un promedio, como los promedios de los tiempos, y llegan a una profundidad promedio. Con ese ancho de 1,80 y la profundidad promedio de 0,17, determinamos el área del canal por donde sale el agua. ¿Listo? Y luego, como vemos aquí en la fotografía, tenemos dos puntos bien delimitados. Desde el punto A arrojamos un elemento flotador para que llegue al punto B. Y básicamente lo que hacemos es cronometrar o tomar el tiempo, ojalá en segundos, que se tarda de llegar del punto A al punto B. Lo hacemos como mínimo 3 veces, aquí lo han hecho 5 veces y sacamos un promedio. Y entonces la velocidad sería igual a la distancia entre A y B, que en este caso son 8 metros, y el tiempo promedio, que en este caso son 65 segundos. Es decir, que la velocidad es 0,12 metros por segundo en este caso. Y esa velocidad lo que hacemos es multiplicarla por el área y ya obtenemos un caudal, es decir, cuánta agua está circulando por ese río en ese momento específico. ¿Listo? Bueno. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo hasta acá claro? Por favor, me confirman si son tan amables. Claro, dice Anita. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces ahora a continuar con el estudio. Lo que he hecho hasta el momento, estos 45 minutos que llevamos de clase, es hacer un repaso de lo que vimos en la práctica anterior. ¿Listo? Lo que vamos a ver ahora es cómo podemos asociar esos valores obtenidos de caudal para un balance hídrico agropecuario, incluyendo el tema de la lluvia. ¿Listo? Entonces voy a abrir esta presentación que se llama Caudal Disponible de Agua, cálculo disponibilidad de agua, y quiero que me presten mucha atención en esta, por favor. Entonces, recordemos que para la identificación hídrica en una unidad productiva agropecuaria, es muy importante contar con dos elementos o dos grupos de elementos. El primer grupo se trata básicamente de información de la finca, de la unidad productiva, de la hacienda, del lote, donde vamos a hacer la explotación o el cultivo, perdón, o el cultivo de cualquier producto que tengamos como propósito comercializar a través de nuestro proyecto. Pero de esa UPA, ¿qué necesitamos? Necesitamos como mínimo su ubicación geográfica, es decir, dónde está ubicado con respecto a algún municipio, cuáles son sus límites, sus vecinos,
vías de acceso, etcétera. ¿Listo? Segundo, necesitamos conocer cuál es la topografía predominante general en esa unidad productiva. Ojalá ya tuviéramos un plano topográfico de levantamiento, pero si no lo tenemos, que por lo menos tengamos claro cuál es el nivel de pendiente de la finca, cuál es el nivel más alto, cuál es el nivel más bajo, cuál es la pendiente promedio, ¿sí? Que tengamos toda esa información disponible. Tercer aspecto, que tengamos información del clima que predomina en la zona y cómo cambia ese clima a lo largo del año. Sé que este y los anteriores años han estado el clima pero muy cambiante por efecto del cambio climático, pero sí es importante tener en cuenta cuáles son los climas predominantes de donde se encuentra ubicada mi unidad productiva agropecuaria. Y finalmente necesitamos también identificar de esa unidad productiva el área y cómo está subdividida, cuál es el área productiva, cuál puede llegar a ser la parte forestal, si es que la tiene, el área destinada a caminos, cuáles son las construcciones incluidas dentro de la UPA, entre muchas otras. ¿Listo? Para que lo tengas claro. Segundo, tenemos que tener información del proyecto que estamos desarrollando. Y ustedes conocen qué es el POT, que es esta primera palabrita que está aquí debajo del número 2, POT. ¿Alguien la escuchaba antes? A ver. No, señor, nos dice Joan. ¿Alguien de pronto que le conté a Joan qué es el POT y cómo se puede relacionar con nuestras actividades? Listo, Diego y Anita dice Plan de Ordenamiento Territorial. Listo. Entonces, el POT son las siglas de Plan de Ordenamiento Territorial. Básicamente es un documento que se actualiza cada 4 años, tanto en municipios como en ciudades, de acuerdo con los nuevos dirigentes, los nuevos alcaldes, etcétera, de municipios y ciudades. Y en este plan de ordenamiento territorial, lo que se hace es definir la vocación o uso de los suelos que hacen parte de ese municipio o que hacen parte de esa ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para Girón dirán que las veredas X, Y, Z tienen una vocación agrícola, pero que en cambio otra vereda o una parte de la vereda, no sé, cualquier nombre, tiene una vocación industrial o una vocación para construcción de bodegas o una vocación para construcción de viviendas de interés. ¿Sí? ¿Por qué es importante conocer el POT cuando yo voy a montar un proyecto? Básicamente porque si mi proyecto, por ejemplo, es de cría y levante de cerdos y coloco y establezco el proyecto en una zona del municipio en donde donde no está aprobado este tipo de proyectos, o sea, que no tiene una vocación agropecuaria, sino tiene una vocación, por ejemplo, residencial, pues es muy, pero muy probable que los vecinos se quejen de pronto por los olores, de pronto por la entrada y salida de camiones, de pronto por el ruido que pueden llegar a hacer los animales, bueno, por muchísimos factores se puede quejar la gente. Y en la alcaldía, si usted no revisó si podía colocar ahí o no eh, la explotación de cerdos, le puede colocar una multa. Entonces, chicos, importantísimo que ustedes revisen que los proyectos que estén desarrollando se puedan desarrollar dentro de las unidades productivas antes mencionadas. ¿Listo? Bueno. ¿Qué otra cosa es importante saber del proyecto? Pues los cultivos que vamos a implementar y las características de algunos de esos cultivos en términos espaciales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la densidad de siembra? ¿Cuál es el ciclo vegetativo? ¿Cómo lo debemos sembrar? ¿Qué separación debo tener? Disculpe, entre muchos otros. ¿Listo?
Adicionalmente, el proyecto debo tener muy presente también qué animales deseo criar si es que quiero tener animales dentro del proyecto. Si son bovinos, si son caprinos, si son equinos, si son aves, entre muchos otros. Y finalmente, también debo conocer de mi proyecto aproximadamente cuántas personas puedo yo llegar a utilizar para el desarrollo del mío. Entonces, ¿cuántas de esas personas son fijas? ¿Cuántas de esas personas son temporales? Listo. Después de esta identificación hídrica de la UPA y de mi proyecto, vamos a hablar del siguiente tema, que es la precipitación o la lluvia. Importante. Espérame, que creo que se saltó. No, listo. La precipitación o la lluvia. Importante, chicos. Recuerden que Colombia es un país de trópico, o sea, es decir, está muy cerca del meridiano del Ecuador, por lo cual no tenemos estaciones. En los países donde hay estaciones, los términos de lluvia y precipitación son diferentes. Para nosotros es un sinónimo. Pero ¿por qué para otros países no son iguales? Porque en otros países el agua, dependiendo de la época del año, no cae de forma líquida, sino puede caer de forma sólida o tipo nieve. Aquí en Colombia también en determinados momentos, en determinados meses del año, podemos tener granizadas, que es una forma sólida de precipitación. Pero digamos que no es una constante durante varios días. En cambio, en los países de estaciones sí pueden tener nevadas en diferentes momentos durante 3 o 4 meses que dura la temporada de invierno. Entonces, importante que ustedes sepan que precipitación abarca tanto el tema de todos los tipos de precipitación, ya sea líquida, que sería lluvia, o sólida, que puede ser el tema de nieve o el tema de granizo. ¿Listo? Pero como vimos en el video de estimación de escorrentía o de cómo calcular la cantidad de agua que recolecto a través del tejado, no toda la lluvia que cae sobre la tierra se puede decir que escurre a través del suelo. Mucha de esa lluvia se infiltra en el suelo y con el paso del tiempo va a alimentar los acuíferos. ¿Listo? Entonces tenemos que comenzar a trabajar en este concepto de lluvia efectiva, que es igual a precipitación efectiva y está indicada con las letras PE. Entonces, para la lluvia efectiva necesitamos datos meteorológicos. Y los datos meteorológicos necesitamos identificar cómo los debemos requerir. Y son datos diarios, mensuales o anuales. ¿Qué creen ustedes, chicos, que necesitemos para hacer un balance hídrico de una forma sencilla, práctica, eh, didáctica? Podemos tener qué tipos de datos, datos diarios, mensuales o anuales. ¿Cuál creen ustedes que es recomendable? ¿Qué tipo de datos son los más recomendables respecto de datos de lluvia? ¿Alguna idea? ¿Cuál sería mejor? Precipitación. Sí, bien. Precipitación igual a lluvia. Muy bien el que participó. Pero para poder estudiar esa precipitación y administrar ese recurso hídrico, ¿cómo crees tú que se deberían solicitar esos datos? Datos diarios, es decir, cuánto llueve todos los días. Datos mensuales, es decir, cuánto llueve acumulado mes a mes. O datos anuales, que quiere decir cuánto llueve en cada uno de los años. ¿Cuál Sí, con un, creen?
Con un Sí, pluviómetro y viendo cada día el nivel del pluviómetro. sí, correcto. O sea, datos anuales no nos sirven porque son datos demasiado generales, ¿sí? Son datos muy, muy generales y no nos sirven para tomar decisiones. Los datos diarios son excelentes porque nos permiten día a día poder tomar información y tomar acciones diarias. Y los datos mensuales, aunque son un poquito extensos, tampoco son como los anuales que no nos permiten tomar eh, decisiones. Los datos mensuales nos permiten darnos cuenta de forma un poco más general, menos específica y detallada de cuándo necesitamos regar o cuándo no, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, importante, vamos a necesitar tomar datos de lluvia diarios o mensuales. ¿Listo? Entonces, esta precipitación efectiva es, en términos prácticos, la precipitación total por un factor de infiltración. Y este factor de infiltración varía entre 0,6 a 0,7. ¿Por qué esa variación? Esta variación del factor de infiltración es un supuesto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sabemos que cuando llueve en el campo, no toda el agua que llueve se queda en la zona radicular de las plantas. Una parte se escurre por la topografía, otra parte se evapora por efecto del sol y otra parte se infiltra, pero se infiltra tan profundo que la zona radicular de la planta le queda muy lejos. Entonces, cuando decimos que la precipitación efectiva es entre el 0,6 y el 0,7 de la precipitación total, quiere decir que la precipitación efectiva es más o menos entre el 60 y el 70% de la precipitación. Pero ojo, estos valores, estos rangos son valores generales intermedios para condiciones sencillas, básicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si en mi unidad productiva yo tengo pendientes mayores al 25%, es posible que el factor de infiltración sea mucho más pequeño, es decir, sea del orden del 0,5, el 0,45, ¿sí? Si en mi unidad productiva yo tengo suelos compactados que captan muy poca agua y por el contrario la, promueven el escurrimiento, lo mismo, el factor de infiltración baja por ahí a 0,45 o 0,4 aproximadamente. ¿Listo? Cuando decimos factor de infiltración de 0,6 al 0,7, significa que cuando yo lo multiplico por la precipitación, ¿estoy aumentando el valor o lo estoy disminuyendo? Alguien que me indique, por favor. Ese factor 0,6, 0,7, ¿es un aumento o es una disminución de esta variable precipitación P? ¿Alguien que Es me un informe? aumento. No, no es un aumento, es una disminución. Aumento, escribió Anita. Si fuera un aumento, digamos, voy a hacerles un ejemplo. Si la precipitación fuera de 1 milímetro, si yo multiplico 1, si quieren lo pueden hacer en el celular, por 0,6, ¿cuánto me da? ¿Alguien que me ayude? 1 por 0,6, 1,6, 1,06. no, es una multiplicación, no una suma. Yo tengo 1, lo multiplico por 0,6, ¿cuánto me da? Hágalo en el celular, por favor. Lo hago yo aquí en la calculadora. Lo hago yo aquí en la calculadora. Tengo 1 y lo multiplico, 1 milímetro de lluvia, por ejemplo, por 0,6. 1 por 0,6. Me da 0,6. Es decir, si tenía una unidad y lo multipliqué por 0,6, me hace una disminución. Para que fuera un aumento, tendría que ser 1 por 1,06. Eso sí es diferente.
pero es que este factor de infiltración no aumenta la precipitación, la disminuye. ¿Qué quiere decir? Que considera que se pierde parte de la infiltración, perdón, se pierde parte de la precipitación en el fenómeno de infiltración o escorrentía superficial. ¿Listo? Entonces, chicos, este factor no es universal, este factor es único de cada uno de los predios y depende, como les conté hace un momento, de la topografía, de la pendiente del terreno, depende de la textura y la forma en que está conformado nuestro suelo, es decir, si es más arcilloso, más arenoso. Y adicionalmente depende de la capacidad de retención que pueda llegar a tener el suelo. ¿Listo? Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Por favor, si tienen preguntas, dudas, no olviden hacerlas porque cada vez vamos más hacia el frente, hacia adelante, y se puede poner un poquito más complicado o complejo el tema. ¿Todo claro? Listo. Entonces, vamos a seguir. ¿De dónde obtenemos la precipitación o la lluvia? Pues básicamente lo debemos obtener de estaciones meteorológicas administradas por el IDEAM, que es el Instituto de Estudios Ambientales del país, y es un instituto estatal que la información es gratuita. Existen a veces estaciones meteorológicas de privados, pero esa información de los privados no está disponible para la consulta pública. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde obtenemos datos de lluvia o precipitación? Pues vamos a obtener del IDEA. Les voy a mostrar cómo se obtiene. Si es que carga la página, porque esta mañana no cargó. Listo. Vamos a ver. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, bueno, IDEA en consulta y descarga de datos. Damos ahí, consulta y descarga de datos. Vamos a ver si carga. Que sí, y si no carga, dejamos este tema para la próxima vez que nos veamos de forma presencial en la universidad. O sea, no, este tema no naturalmente durante la salida que vamos a tener, no, sino en la AP3, porque en la AP2 vamos a tener la salida. Pero se está demorando un poco. A ver si agarro Profesor, la yo página. quería hacer una anotación, si me lo permite. Sí, claro. Es con relación a la salida. Es que, pues, yo entiendo lo que usted nos dijo en la práctica pasada, pero es que realmente yo vivo en la Mesa de los Santos, ¿sí? Entonces, no sé qué posibilidades hay de pronto en un punto de encuentro ahí en la mesa poder subirse al bus, porque pues no se amerita bajar hasta Bucaramanga para tomar el bus. No tengo inconveniente con eso, siempre y cuando les colabores a tus compañeros con una fracción de lo que vale alquilar el bus. Ah, No listo, tengo, sí, sí. no tengo inconveniente con eso. Ah, listo, bro, era eso. Bueno, no está cargando. Sigamos un poquito hacia adelante y si no carga, y hacemos igual que el grupo B2 de esta mañana que lo vemos en la AP3 porque no tampoco cargó la información. Debe ser que la página está en mantenimiento o está caída. Bueno, no cargó. Entonces, chicos, los datos de precipitación o lluvia los vamos a obtener directamente de la página del IDEA cuando cargue y los vamos a usar para nuestro balance hídrico. Como lo mencionaba el compañero hace un rato, lo mejor es tener una precipitación diaria o, por mal que nos vaya, mensual. De mínimo los últimos 5 años. ¿Por qué les coloco este lapso de tiempo? Porque resulta, y ustedes se han dado cuenta, que el cambio climático cada vez es más evidente y a medida que tenemos más información, más datos, podemos estudiar o hacer un balance hídrico más real. Si yo naturalmente tomara los datos de 1 o 2 años, pues el año pasado era el fenómeno de
la niña y ahora estamos en el fenómeno del niño, entonces pues la diferencia es amplia, ¿sí? Aunque todavía no hemos tenido, sigue lloviendo, poco pero llueve, y no hemos tenido pues una época amplia de sequía o de escasez de lluvias. Pero para los últimos meses del año, que será el último trimestre, octubre, noviembre, diciembre, se prevé que las lluvias van a seguir disminuyendo. ¿Listo? Entonces, en la próxima AP miraremos el tema de cómo descargar los datos de lluvia y cómo incorporarlos dentro del cálculo. Sigamos. Entonces, resulta que si nosotros conocemos cómo es ese régimen, cómo es ese régimen de lluvia e identificamos cuáles son los meses de bajas precipitaciones y cuáles son los meses de altas precipitaciones y medias precipitaciones, como por ejemplo este gráfico que nos dice que entre diciembre, enero, febrero y marzo las precipitaciones son bajas, y ya en abril y mayo comienzan a aumentar, en junio y en julio son moderadas y luego vuelven a aumentar en agosto, de agosto a noviembre. Si tenemos en cuenta este gráfico, ¿ustedes pensarían que se puede dar una cosecha o un cultivo durante todas las épocas, durante todos los meses del año sin la necesidad de regar? ¿O que es de pronto mejor establecer un cultivo de ciclo corto para ciertos meses del año para no tener que sufrir por agua en algunos otros periodos? ¿Qué opinan ustedes al ver este gráfico? ¿Se podría establecer un cultivo de ciclo largo sin regar o mejor un cultivo de ciclo corto? ¿Qué piensan ustedes? A ver, por acá nos escriben. Anita nos dice que corto, ciclo corto también nos dice Joan. Sí, según esta gráfica, lo mejor sería un cultivo de ciclo corto que inicie al final de marzo y al principio de abril, y la cosecha se dé en los primeros días de diciembre o en las semanas de diciembre. ¿Por qué no sería óptimo establecer un cultivo de ciclo largo? Porque resulta que tengo 1, 2, 3, de diciembre a marzo, 4 meses con muy bajas precipitaciones y a mitad de año unas precipitaciones medias. Entonces, dependiendo del régimen de lluvias, los agricultores también pueden diseñar cómo explotar sus unidades productivas. En este caso, la persona que hizo este gráfico intenta indicar que si durante los periodos de exceso de agua, exceso de lluvias, podemos recolectar parte de esa agua que nos sobra en un jagüey, lago artificial, reservorio, como lo quieran llamar, es posible que distribuyamos esas aguas sobrantes en los periodos de menores precipitaciones. Y es la parte de abajo de la gráfica, en donde se ve que hay como una distribución homogénea del recurso hídrico de acuerdo con la posibilidad de un almacenamiento. ¿Listo? Entonces, ojo chicos, si nosotros hacemos una correcta administración del recurso hídrico, podemos pasar de esta situación donde básicamente lo único que hacemos es depender de la lluvia, pero si construimos un lago artificial o un jagüey, un reservorio, podemos tomar naturalmente el agua que nos sobra y vertirla en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y julio, como muestra la gráfica. ¿Listo? Sin depender de otras fuentes de agua, sino solamente de la lluvia. Pero para hacer esto necesitamos, como les digo, conocer el régimen de lluvias, tener los datos y sobre todo poder administrar esos recursos a través de una planeación como esta. Si tenemos una distribución homogénea de agua disponible en nuestra unidad productiva, podemos emprender cultivos de ciclos largos, porque vamos a tener la posibilidad
de poderlo regar durante todo el año cuando se necesite, sin depender de agua lluvia, porque el agua lluvia la vamos a recolectar durante los meses de exceso en un lago artificial. ¿Listo? Bueno, chicos, son las 12:12. Nos vemos a las 12:25 y seguimos hablando de los nuevos temas. ¿Listo? De ahí 13 minuticos de descanso, 15, sí, 13 minuticos de descanso. 5:25, por favor. Gracias, chicos. Ay, perdón, las 5. Estoy loco. Entonces nos vemos a las 5:25, chicos. ¿Listo? 13 minuticos de descanso. 5:25. Gracias.
Listo, chicos, continuamos entonces con la tutoría. Vamos a continuar observando esta presentación en donde vemos cómo se está manejando el tema de la lluvia y su administración. Listo. Profe Adrián está conmigo y estamos juntos en el mismo computador porque el de ella no le funcionó. Perfecto, señora Anita, no hay problema, gracias. Bueno, continuamos entonces. Existe una relación entre la cantidad de agua que se precipita y la cantidad de agua, esa cantidad de agua como se representa en términos de área. Les coloco el ejemplo. Cuando ustedes escuchan en la televisión o en la radio que cayeron 20 milímetros de agua o cayeron 10 milímetros de agua o 10, ¿ustedes creen que eso es poco, es mucho? ¿Cómo se relaciona eso de una forma más sencilla para nuestro entender? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna idea? Cuando yo digo 20 milímetros de agua, eso en litros por metro cuadrado, ¿cuánto representa? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, cuando yo digo 20 milímetros de agua, que son unos milímetros de altura, representa básicamente 20 litros, muy bien, por metro cuadrado. Muy bien, Anita. Es eso. ¿Y cómo se llega a esa igualación matemática? Pues a través de esta información que está en este cuadrito. ¿Y de dónde sale? Pues que ustedes deben recordar que cuando yo multiplico un metro de ancho por un metro de largo por un metro de alto es igual a un metro cúbico. Y que ese metro cúbico es equivalente a 1000 litros. Y que ese 1000 litros puede ser igual a un metro de área, que es un metro de ancho por un metro de largo, por un metro de altura es igual a un metro cúbico. ¿Sí? Lo que estoy haciendo son igualaciones. Pero entonces, si de esta igualación yo despejo lo que es un metro de alto, me queda que 1000 litros sobre que un metro de alto es igual a 1000 litros sobre un metro cuadrado de área. ¿Sí? Yo tengo por un lado litros y por el otro lado metros cuadrados. ¿Listo? Entonces, lo que hago es hacer una conversión de unidades en donde digo que un metro de alto y donde digo que un metro de alto tiene 1000 milímetros de alto. ¿Listo? Y hago la respectiva cancelación de unidades. Al hacer la cancelación de las unidades me queda lo que nos cuenta Anita, que si llueve, por ejemplo, 20 milímetros, significa que caen 20 litros de agua en un metro cuadrado. Entonces, si mi tejado tiene, por ejemplo, 100 metros cuadrados, vamos a hacer aquí la operación en la calculadora. Entonces, por ejemplo, mi tejado tiene 10 de largo por 8 de ancho. Entonces tiene 80 metros cuadrados. Y si llueve 20 milímetros, llueve 20, lo multiplico por los 80 metros cuadrados y me da que puede llegar a recolectar 1600 litros en esa lluvia de 20 milímetros. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vemos, bueno, lo que vemos es cómo una simple igualación nos hace más sencillo entender los conceptos. Recuerden ustedes, chicos, esto. La altura de la lámina de agua, que es esta, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros de la altura de agua, se puede asemejar o igualar a la cantidad de agua en metros cuadrados. ¿Listo? Esto nos sirve para poder determinar cantidades de agua a utilizar en nuestro balance hídrico. ¿Listo? Bueno.
A su vez, tenemos que utilizar una fórmula que se llama del volumen de agua disponible o efectivo. ¿Y qué significa este volumen de agua disponible o efectivo? Pues básicamente es la precipitación efectiva por el área a sembrar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llueve y nosotros tenemos un área sembrada, si conocemos cuánta agua cae y el área del terreno que está sembrado, podemos determinar lo que hablamos hace un rato. ¿Cuánta agua puede llegar a haber caído encima de nuestro cultivo? ¿Listo? Que es decir, lo que ahorita estoy al ejemplo yo con el tejado, con la precipitación, ya no sería el área del tejado, sino el área del cultivo. ¿Listo? Entonces lo mismo. Si caen, por ejemplo, 10 milímetros, serían 10 litros por metro cuadrado. Y si tenemos 5.000 metros cuadrados, que sería básicamente media hectárea, pues tendré 50.000, lo que equivalen a 500 metros cúbicos en un lote. ¿Listo? Para que lo tengan ustedes presente. Bueno, chicos, también hemos hablado del tema del agua en el suelo y la importancia de entender un poco cómo es que se mueve el agua en el suelo y cómo permanece el agua en el suelo. Y para ello es importante remitirnos a la información que nos pueden entregar instituciones del Estado, como puede ser el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quien es la entidad encargada de hacer todo el tema de estudios, mapeos, cartografías, análisis de suelos del país. ¿Listo? Entonces, en este primer enlace, ustedes van a encontrar información respecto de cuáles son los mejores suelos para cultivar en Colombia, a manera como de artículo o información académica. Y luego, en este segundo enlace, lo voy a abrir, van a encontrar el catálogo de servicios que tiene el Agustín Codazzi para la ciudadanía en general. Y en ese catálogo de servicios existe algo bien importante y son los estudios o análisis de suelos que pueden llegar a hacer el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para los colombianos, para nuestros agricultores. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a por acá poner suelo. A ver qué me sale. Así, suelo. Entonces, mira que dice información agrológica, inventario, análisis, monitoreo de suelos y tierras. Entonces, básicamente el Agustín Codazzi nos presta servicios para poder identificar y diferenciar nuestros suelos de cualquier otro. ¿Listo? Entonces, lo primero que nos presta pues, es el tema de copias de planchas topográficas y, y también nos hace el favor y nos presta su laboratorio de análisis químico de suelos para determinar cuáles son los componentes químicos que tienen nuestros suelos. El estudio más sencillo cuesta desde 95.000 pesos y hay otros pues mucho más complejos que incluyen muchos más elementos pues que pueden llegar hasta los 300.000 pesos. Pero desde que ustedes tengan un estudio básico de suelos que les cuesta 100.000 pesos, ya tienen mucha información de su suelo, de cuál es la vocación agrícola, de qué necesitan, si necesitan fertilizar, hacer algún tipo de enmienda respecto a algún elemento químico que les esté faltando. ¿Listo? Entonces, adicional a los mapas, a la parte de copias de planos y mapas, la parte de estudio y análisis de suelos, también el Agustín Codazzi nos permite hacer estudios de el agua que utilizamos para riego, porque es importante conocer esa agua con la que vamos a regar nuestros cultivos, si es adecuada o no para utilizarla para regar.
Es un estudio que cuesta 67.000 pesos y nos va a permitir identificar eso. ¿Listo? Recuerden que por norma ambiental, el agua potable no debería ser utilizada para actividades de riego, ya que es un agua que ha sido tratada para el consumo humano y las aguas de riego pueden tener una calidad un poco inferior al agua potable. ¿Listo? Entonces, una vez terminamos esta partecita del suelo, vamos ahora a la plataforma Moodle de regreso y vamos a ver un archivo que se encuentra aquí en la partecita media que nos habla de agua disponible, aforo de caudales y lluvia. Entonces recuerden, el tema de la lluvia no lo vamos a ver porque resulta que pues no pudimos descargar los datos del IGAC. Como no los podemos descargar, pues no vamos a ver esa parte. Pero lo que sí vamos a ver es el tema de aforo de caudales, que bueno, lo vamos a repasar porque ya lo hemos visto en varias ocasiones. Y hemos hablado de eso hoy bastante, en la clase anterior igual. Entonces, aquí lo que encuentran ustedes en este Excel es un ejemplo numérico de los cálculos que hemos hecho durante las dos clases que hemos tenido para esta unidad. Entonces, el primer ejemplo es cómo se determina o cómo se aplica el método volumétrico para un acueducto de la vereda Albania del municipio de Barranca Bermeja, Santander. Entonces, muy sencillo, muy práctico. Tenemos un recipiente aforador de 10 litros. Tenemos la toma de 3 tiempos de llenado de ese recipiente y tenemos la determinación del caudal. Como la determinación del caudal, pues básicamente la división del volumen de llenado por el promedio de los tiempos tomados. Las siguientes dos columnas que tenemos, las siguientes dos filas, perdón, o celdas que tenemos aquí en la parte de abajo, sencillamente corresponden a una transformación de las unidades del caudal. Inicialmente el caudal lo obtenimos en litros por segundo, pero yo lo quiero llevar a metros cúbicos por hora. ¿Listo? Y luego viene acá un tema que es bastante importante, del cual hablábamos la clase anterior, y es que sobre todo en acueductos veredales, el servicio de agua no se tiene disponible los 365 días al año. En muchos lugares de Colombia, muchas zonas rurales, como es en este caso la vereda Albania de Barranca Bermeja, resulta que el agua no llega todos los días, no como pasa acá que llega día de por medio, o sea, es decir, que de los 30 días al mes solo tenemos 15 días de servicio, y adicionalmente no llegan las 24 horas seguidas, sino que está disponible para, por ejemplo, 6 horas, solamente 6 horas al día. De acuerdo con estas consideraciones, nosotros podemos hacer cálculos reales de cuánta agua tenemos disponible al mes. Recuerden lo que yo les hablaba en la clase anterior, la idea es hacer un balance hídrico, pero el balance hídrico se hace o diario o mensual. Acá lo vamos a hacer mensual, teniendo en consideración que tenemos clases muy limitadas en tiempo, tenemos tiempos muy cortos y pues la idea es hacer una explicación lo más sencilla posible. Y lo más sencilla posible es hacerlo a través de un mes. Si lo hiciéramos diario sería un poquito más complejo porque tenemos más datos. Entonces, ¿cómo de un caudal puntual que es 0,64 litros por segundo o 2,31 metros cúbicos hora, que son equivalentes, solamente las unidades son distintas, podemos pasar a un caudal mensual? Pues es muy sencillo. Tomamos ese caudal metros cúbicos por hora
lo multiplicamos por la cantidad de horas en las que tengo servicio, es decir, 6 horas al día, y posteriormente lo multiplicamos por la cantidad de días que tengo servicio al mes. En este caso, 15. Eso quiere decir que al mes yo como máximo puedo obtener del acueducto, de la vereda, aproximadamente 208 metros cúbicos. Recuerden, chicos, estas condiciones son específicas para el acueducto que yo les estoy indicando. Puede que ustedes tengan condiciones diferentes y deban cambiarlas a lo que está aquí plasmado. ¿Listo? Cada condición es distinta. De este método y de este ejemplo, ¿tienen alguna pregunta? ¿Me confirman, por favor? ¿Tienen preguntas o no tienen preguntas? Por favor, si tienen preguntas, háganlas. Y si no tienen preguntas, por favor, confirmen para continuar. ¿Eso va incluido en las diapositivas? No. Este documento está en la plataforma Moodle y lo pueden descargar para revisarlo, para analizarlo, para ajustarlo, para editarlo, para lo que necesiten, señora Anita. ¿Tienen preguntas respecto de lo que les acabo de explicar? No. Listo. Gracias. Seguimos. El segundo método que vamos a aplicar para el mismo proyecto es aforar el riachuelo La Virgen que pasa por la vereda Albania. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Pues aplicar el método de flotador. Tomamos dos puntos distanciados 8 metros el uno del otro, A y B. Luego medimos el ancho del río en el punto B o punto de salida del agua y tomamos una serie de 5 profundidades en ese lado B o en ese punto B, identificando que tenemos una profundidad promedio de 0,17 metros. Al multiplicar el ancho del río por la profundidad, tenemos lo que se denomina un área o superficie. ¿Listo? Ahora, lo que hacemos es soltar un elemento flotador que recorra del punto A al punto B. Y al recorrer del punto A al punto B, tomamos un tiempo o el tiempo en que se gasta en pasar esa distancia o hacer ese recorrido. Y lo hacemos 5 veces y obtenemos un promedio de los tiempos. Con ese promedio de tiempos y teniendo en cuenta que el desplazamiento que debe ser el flotador es de 8 metros, podemos determinar una velocidad. Una velocidad, como la estamos viendo acá, de 0,12 metros por segundo. Y finalmente podemos determinar un caudal. El caudal es simplemente la multiplicación de la velocidad que acabamos de hallar por el área. Nos da este valor. Y en estas siguientes casillas que tengo aquí, lo que hago es hacer una transformación de unidades. Listo, no más. Sigue siendo el mismo caudal, pero expresado en otras unidades. Pero entonces yo hago la pregunta. Si en ese punto en el que yo hice el aforo pasan por segundo 0,04 metros cúbicos por segundo, que equivalen a 139 metros cúbicos por hora, ¿será posible que yo pueda captar la totalidad del agua? Es decir, captar los 139 metros cúbicos por hora, ¿sí o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Puedo captar toda el agua o no la puedo captar? Alguien que me ayude, por favor, a responder esa pregunta.
Anita dice que sí. ¿Están de acuerdo con lo que dice la señora Anita o no? Yo puedo captar el 100% del agua que pasa por un río. ¿Hay alguien más que esté? Joan, ¿estás de acuerdo con la señora Ana? Diego Alejandro, Pregunta que depende de, ¿puedo? no te escucho. ¿Cómo? Profe, ¿cómo es la pregunta? Que si puedo recaudar toda el agua de un río. Sí, correcto. Si yo hago un aforo y determino que tiene 139 metros cúbicos por hora, yo puedo captar toda esa agua al mismo tiempo, ¿sí o no? Yo diría que ¿Por qué? ¿Por qué no? pues es difícil, ¿no? Porque igual ella se va filtrando, se va, pues, como lo pienso. Dale, no te preocupes. Pues la verdad, en términos físicos, sí sería posible. Aunque una parte se infiltre, aunque una parte se pierda, sí lo puedo llegar a hacer. Pero no lo debo hacer, que es diferente. ¿Por qué? Porque recuerden que las fuentes superficiales de agua no solamente me sirven a mí como agricultor o como proveedor de productos agropecuarios, sino que hay personas, hay comunidades, hay animales, hay fauna y hay flora que aguas más abajo necesitan de esa agua. Y si yo capto el 100% del agua que pasa por un río en determinado momento, pues estoy quitándole la posibilidad a otras personas, otras comunidades, animales, la flora, la fauna, los mismos peces que puede llevar ese río, de utilizar ese recurso hídrico. Entonces, hay que compartir el agua, correcto, Anita. Entonces, yo de poder hacer se puede, que pues ahora cada vez son menos las cosas imposibles y menos en términos hidráulicos, pero no se debe hacer porque esto tiene un impacto ecológico importante. Por lo tanto, es que cuando yo voy a captar agua superficial, necesito sí o sí tramitar una concesión de agua a través de la Corporación Autónoma Regional que le aplique al sitio donde tengo mi unidad productiva. Y esa Corporación Autónoma Regional intenta, por lo que intenta velar es por la protección de tanto la flora, tanto la fauna, como de la sociedad que se beneficia o utiliza el recurso hídrico de ese río o de ese riachuelo, de esa quebrada. Por lo tanto, por lo general, lo que la Corporación Autónoma Regional le dice a los productores es, haga un aforo del caudal de agua, en este caso lo que ya hicimos aquí en la partecita de arriba, indíqueme cuál es ese caudal, entonces ustedes los pueden indicar en las unidades que quieran, cualquiera de estas, y la corporación tiene un estudio o tiene unas tablas en las cuales indica cuál es la cantidad máxima de agua que les puede permitir tomar de acuerdo con el agua que fluye por el río. Por ejemplo, en términos prácticos se ha identificado que en las concesiones de aguas superficiales no se permite extraer más del 5% del agua que fluye. Escuchen muy bien, no permiten extraer más del 5% con limitaciones en términos de duración de días y cantidad de días al mes, o por lo general entregan el 1% del agua que fluye, solamente el 1% del agua que fluye para concesiones de 24 horas al día. ¿Listo? Entonces, para este ejemplo, yo supuse, entonces recuerden que existe el tema de la suposición. Yo supuse que entregaban 2 litros por segundo. Si uno revisa estos 2 litros por segundo, o sea, este de acá, dividido el caudal del afluente, más o menos equivale al 5%.
pero des en cuenta las condiciones de la suposición. Nos permiten captar 2 litros por segundo, pero esos 2 litros por segundo es solamente en 6 horas al día y podemos hacer esa captación día de por medio todos los meses del año. Es decir, vuelvo y repito, yo supongo que nos permiten captar el 5%, que es el máximo, 2 litros por segundo, pero solamente podemos tomarlo 6 horas al día, día de por medio, todos los meses del año. Eso quiere decir que debo al mes extraer una cantidad máxima de 648 metros cúbicos al mes. ¿Cómo lo hice? Pues muy sencillo. Lo que hice básicamente fue ese caudal de concesión de 2 litros, multiplicarlo por 6 horas al día, por 15 días al mes y colocar dos factores de conversión de unidades, que es el 1/1000 y el 3600. Y me da un caudal de 648 metros cúbicos al mes. Y ese caudal lo replico en cada uno de los meses del año. ¿Listo? Recuerden, chicos, muchas cosas de las que debemos hacer deben hacerse bajo supuestos. ¿Listo? En este archivo, el punto número 3 tiene que ver con el tema de aportes de lluvia. Este tema, como no lo vimos, no lo tienen que hacer en el producto 2. Repito, el tema de aportes de lluvia, como no lo vimos, no lo tienen que hacer en el producto número 2. ¿Listo? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Me confirman, por favor? No, señor. Listo. Entonces, chicos, desde hoy está abierto el plazo para presentar el producto número 2, que se llama informe de agua disponible en la unidad productiva. Se puede hacer de forma individual o en CIPAS. Recuerden, si lo hacen en CIPAS, en la portada deben escribir el rol, la función y el cargo que cada uno de los miembros del CIPA tiene en el proyecto. Y adicionalmente, si lo hacen en CIPAS, las conclusiones y análisis de resultados son individuales. Deben desarrollar estos 5 puntos. ¿Listo? El primer punto, ¿de qué se trata? Básicamente es que ustedes identifiquen en su unidad productiva con qué fuentes de agua cuentan, qué fuentes de agua tienen disponibles, cómo se llama, que coloquen una foto. Si es el acueducto XYZ, cuál es el número de usuarios, que hagan una identificación. Si es un río, un riachuelo, una foto del riachuelo, cómo se llama ese riachuelo, de dónde viene, para dónde va, que hagan una identificación y caracterización de las fuentes de agua que tienen disponible. Si es un tejado, bueno, mi tejado, con una foto del tejado, tiene tantos metros de largo, tantos metros de ancho, recolecto el agua por unas bajantes y la llevo a un tanque de 10.000 metros cúbicos, de 10.000 litros, perdón, algo así, por ejemplo. Luego, en el segundo punto, deben hacer un aforo de cada una de esas fuentes de agua con el propósito de establecer, de acuerdo con el método que le aplique, cuánta agua tenemos disponible y proyectarla a 12 meses. Ojo. Entonces, yo hago un aforo de agua, que dice aquí, por ejemplo, foro volumétrico, determino un caudal y lo proyecto a los 12 meses del año. Recuerden, vamos a suponer que durante los 12 meses del año el caudal es el mismo. ¿Listo? Hacemos una suposición. Tercero, vamos a determinar el aporte por lluvia, pero es que ese tema no lo vimos. Entonces, como no vimos el tema del aporte por lluvia, lo que vamos a hacer es una sumatoria de lo que tengo disponible, es decir, cuánto tengo por acueducto más lo que tengo por riachuelo. Si tengo por acueducto 5 metros cúbicos en enero, por ejemplo, y por el riachuelo tengo 10 metros cúbicos, es decir, que en total, en el mes de enero tengo 15 metros cúbicos, ¿sí? Es una sumatoria de lo que tengo disponible para las fuentes que tenga disponibles. Cuarto, indicar claramente cómo están devolviendo, retornando el agua
que se usa en el proyecto o en la unidad productiva, al ciclo hidrológico. ¿Qué quiere decir? Yo tengo X cantidad de agua que estoy utilizando, que es la que me provee mi riachuelo, mi acueducto. Necesito que ustedes identifiquen cómo la están devolviendo al ciclo hidrológico, cómo la devuelven a los ríos, cómo la devuelven a los suelos, si le hacen algún tipo de tratamiento, si no se lo hacen. Si ustedes ven que la están devolviendo de una muy mala forma, propongan de una vez una posible solución en ese proyecto. ¿Listo? Manejo de agua. Y finalmente, tienen que cuantificar las huellas de carbono, la huella hídrica y la huella ecológica. ¿Dónde encuentran esa información? Porque hasta el momento no la hemos visto. En la parte final de esta unidad número 2, vamos a encontrar videos, 3 videos de huella de carbono, una huella hídrica y otro de huella ecológica, en la cual le van a explicar qué es y cómo se calcula a través de calculadoras online que se encuentran disponibles también en los videos. ¿Listo? Importante, chicos, recuerden que en la parte de abajo están las fechas. Fecha de inicio el día de hoy, fecha ordinaria calificación sobre 5 y fecha extraordinaria. ¿Listo? ¿Qué otra recomendación les hago? Si tienen preguntas, dudas durante la elaboración del producto, me escriben y con mucho gusto se la resuelven. No olviden que el trabajo debe llevar como mínimo portada, una introducción, un desarrollo de cada uno de los 5 temas que acabo de explicar, análisis de resultados, conclusiones del informe y, súper importante, bibliografía bajo las normas APA. ¿Alguna pregunta? Profe, yo pensé que usted tenía un formato para realizar el informe. Lo hacemos en Word normal con las normas APA y ya. Sí, lo ideal es que lo carguen en PDF, que lo carguen en PDF, pero el formato es Ah, libre. Importante, otra el pregunta. formato es libre. ¿El, No, no tre- el tengo, 3 es sí, el que no desarrollamos? no te entendí. ¿Cómo? Te digo que no desarrollábamos un punto porque no lo hemos visto El de la lluvia, y quedé confundido. el de la lluvia. No hemos Ah, ya. visto cómo se determinan los aportes por lluvia. Entonces, en este punto Es 3 el, no hagan lo de la lluvia, que era lo que aquí se llama punto 3 en este Excel. Aquí lo del punto 3 ya. es el Excel de la lluvia, no lo tienen que hacer, ¿sí? Lo que tienen que hacer Listo. es una sumatoria de lo que sí pueden calcular que es riachuelos, acueductos y pozos, por ejemplo, ¿sí? Eso sí lo pueden sumar, pero lo de la lluvia no lo hagan porque no lo hemos visto, ¿sí? Si lo hacen, pues probablemente les va a quedar mal porque no hemos visto el tema. La exposición se hace en el documento. ¿Cuál exposición, Anita? No te entiendo el tema de la exposición. La exposición. No, yo no he hablado de exposiciones. No, no es necesario hacer donde dice debemos exponer. Donde dice exponer. No te entiendo, Anita. Donde dice exponer. No veo. ¿En qué parte de la pantalla dice exponer? Arriba. Si puedes activar el micrófono, háblame por favor porque se nos acabó el tiempo y me tengo que ir a otra clase. Dime por favor si puedes activar el micrófono y me dices dónde dice exponer porque no veo algún compañero. ¿No sirve el micrófono? ¿Algún compañero ve dónde dice exponer? Ah, bueno, acá donde dice exponer. Exponer no es específicamente presentar algo ante un auditorio. Cuando digo exponer, es que ustedes a través de su escrito, a través de palabras, expongan la información que se les está pidiendo, ¿sí? No es que hagan una presentación, sino que expongan la información que se les está pidiendo de forma escrita y de forma gráfica y de forma numérica, ¿sí? No se trata de hacer una exposición, es plasmar la información en un informe. Todo es escrito. Pueden colocar fotos, pueden colocar ecuaciones, gráficas, números, pero no es exponer. No sé si me entendiste.
Gracias, sí, señor. Listo, chicos, que pasen una feliz noche, que estén muy bien. Hasta luego.